Perdonad de nuevo a todos este retraso, pero bueno, lo bueno se hace esperar y aquí estamos. Primer webinar de marzo, un webinar súper interesante, ya no solo para los nuevos socios, sino también para los socios que lleváis años, porque vamos a tratar hoy productos que son base, ¿no? Son la base de la salud, ¿no? Son los productos que, bueno, podríamos definir como salud básica. Así que, Paco, para no enrollarme más, te dejo a ti la palabra, que nos cuentes todo lo que tenemos que contar hoy, todo lo que tienes que contar hoy, perdón, y nada, las preguntitas al final, como siempre. Así que nada, adelante y millones de gracias. Perfecto, muchas gracias, Paula. Bueno, vamos a comenzar hoy. Muchas gracias a los que os ha apetecido compartir un ratito con nosotros. Intentaremos hacer la charla más cortita y más ágil que la última ocasión. Pedirte perdón de nuevo por la demora por hacerte estar más rato de la cuenta el otro día, porque entendemos que el lenguaje gestual cansa una barbaridad. Intentaremos eso, intentaremos hacerlo lo más rápido y ágil posible. Vamos a comenzar hoy una charla que genéricamente hemos llamado Mejora tu salud, algunos pilares fundamentales para aportar salud a tu vida. Es un poco lo que comentaba Paula. En realidad lo que vamos a repasar son aspectos que si queremos controlar todas las enfermedades o todos los factores que pueden alterar nuestra salud puede resultar complicado, pero sí que hay un mínimo de factores que deberíamos tener en cuenta y son seguramente los que vamos a enumerar hoy. Vamos a comenzar fuertecillo, porque vamos a empezar con un concepto que es el de pH, que incluso para los sanitarios o para todos los científicos en general es un concepto complicado de entender. En base al concepto pH subyace en el concepto ácido y alcalino. Intentaremos simplificarlo lo más posible, intentar explicar de forma muy sencilla. Evidentemente el concepto pH es muy complejo, pero vamos a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible para que entendamos un poco por qué el pH es importante, por qué la acidez puede resultar importante y por qué una dieta alcalina nos puede resultar beneficiosa. Bueno, cuando hablamos de pH, fundamentalmente de lo que estamos hablando es de esto que veis aquí, es la cantidad de iones hidrógeno, o protones en realidad, en química al ion hidrógeno con carga positiva le llamamos protón, pues es la cantidad de iones hidrógeno que tiene un determinado material, que hay en un determinado medio o que tiene un determinado alimento o una determinada sustancia. Cuanto más iones hidrógeno positivos, cuanto más protones libres, más ácido es el medio. Hablamos, por tanto, de alimento ácido versus alcalino. El ácido sería aquel que tiene un pH inferior a 7 y es donde el alimento o el medio donde hay una gran cantidad de iones hidrógeno libres, protones libres, y la sustancia alcalina, el medio alcalino, el alimento alcalino es aquel que tiene un pH superior a 7, es decir, entre 7 y 14. Recordad que el pH va entre 0 y 14. Sería la sustancia alcalina aquella que tiene un pH superior a 7 y en la que lo que predominan son los iones negativos. ¿Por qué puede resultar importante la presencia de un ion, de un protón? Es decir, así a simple vista pues uno piensa, pues una carga positiva no hay ningún problema, ¿no? En la naturaleza todo tiende a estar estable, es decir, a estar compensado, a estar neutro, por así decir. Es decir, que si tenemos una carga positiva, va a buscar desesperadamente una carga negativa para compensarse. Si la encuentra, perfecto, se unirán y ya está, y no habrá más problemas. Se establecerá una carga neutra que será estable completamente y no se degradará, por así decir. Pero el problema es cuando hay alguna carga bien positiva o bien negativa. Estas van a buscar, o sea, una carga como tal, van a buscar desesperadamente compensarse de alguna forma. Es decir, buscar la carga opuesta e intentar compensarse y neutralizarse de esa manera. Entonces, bueno, veis aquí, nos hemos permitido poner aquí una gráfica. Donde encontraréis los alimentos
entre 0 y 14, con un pH entre 0 y 14. Como veis, entre 0 y 7 vamos a encontrar todos los alimentos poco saludables, es decir, aquellos que forman parte de los hidratos de carbono refinados, los azúcares refinados, las bebidas azucaradas, por ejemplo. En la neutralidad nos vamos a encontrar el agua o determinadas bebidas vegetales, por ejemplo. Y alimentos alcalinos, pues vamos a encontrar tomates, verduras, hortalizas, por ejemplo, que son lo que vamos a intentar priorizar en la dieta para intentar compensar la acidez que ya se produce por defecto en nuestra alimentación. Porque nuestra dieta occidental hemos de contar con que es rica en procesados, rica en fritos, rica en grasas poco saludables y azúcares y dulces refinados, y por tanto es muy acidificante. Es decir, se van a producir muchos iones hidrógeno positivos que van a buscar ser compensados de alguna manera y van a buscar desesperadamente ser compensados de alguna manera. Y si no lo hacemos a través de la alimentación, veremos que ellos van a buscar distintos mecanismos para intentar compensar y neutralizarse y volverse estables en la naturaleza. ¿Cuáles son las consecuencias de una dieta predominantemente ácida? Pensad, como hemos comentado, que la degradación de la glucosa produce ácidos, produce protones, por lo tanto, nuestra dieta por defecto ya tiende a ser ácida. Si además primamos todos los alimentos que hemos comentado, los alimentos prohibidos, la carne roja, los alimentos refinados, los hidratos de carbono de absorción rápida, lo que nos vamos a encontrar es una dieta más ácida todavía que vamos a tener que compensar. Bueno, pues la dieta predominantemente ácida lo que encontramos es a nivel general, pues sintomatología tipo alergia, apatía, falta de energía, fatiga crónica, la fibromialgia que, por ejemplo, no sabemos bien a día de hoy, no sabemos cuál es el mecanismo que subyace en ella, pues la fibromialgia perfectamente podría haber detrás de su producción, de su patogénesis, podría haber perfectamente proceso de acidez, además de algún otro proceso inflamatorio, ¿no? Pero algún proceso de acidez, de descompensación de la acidez. A nivel digestivo, que vamos a encontrar malas digestiones, estreñimiento, diarrea, halitosis, hemorroides, úlceras gastroduodenales o hernia de hiato, por ejemplo. Más que la hernia de hiato, que esto es una cosa más estructural, más anatómica, pues vamos a tener descompensaciones, acidez, reflujo, por ejemplo. A nivel de la cavidad oral, una dieta ácida, una hiperacidez, lo que va a producir va a afectar fundamentalmente a las encías, va a haber retracción de las encías o inflamación de las mismas. A nivel neuronal puede aparecer procesos neurodegenerativos como la demencia o como por ejemplo el Parkinson, o incluso sin llegar al proceso neurodegenerativo crónico grave, pues puede haber una baja capacidad de concentración, un agotamiento psicológico precoz, por ejemplo. A nivel emocional lo que vamos a encontrar son trastornos del ánimo, fundamentalmente desánimo, trastornos depresivos, de trastornos del ánimo. A nivel endocrinológico lo que vamos a encontrar son alteraciones hormonales a distintos niveles, por ejemplo, diabetes, desequilibrios hormonales, disminución de la libido, endometriosis o síndrome premenstrual, entre otras. Y a nivel osteoarticular podemos encontrar artritis reumatoide, que serían enfermedades inflamatorias autoinmunes, es decir, una inflamación producida por autoanticuerpos, pero también osteoporosis. Y lo entenderéis rápidamente lo de la osteoporosis, porque cuando intentamos compensar de alguna manera esta acidez, si el cuerpo no es capaz de compensarla, va a empezar a tirar de iones o de oligoelementos que tienen en el organismo formando parte de otras estructuras, como pueden ser el calcio del hueso, el magnesio del músculo, el sodio o el potasio de la sangre o del riñón. Nuestro metabolismo, como hemos comentado, produce sustancias ácidas, produce un estado de acidez por defecto y el organismo va a intentar eliminar esa sobrecarga ácida a través de los fluidos como son el sudor, la respiración, la orina o las heces, que son los mecanismos de excreción, y como comentábamos, si el grado de acidez es elevado, esa acidez será compensada cogiendo minerales de zonas donde están establecidos. Recordar que la acidez es un protón o un ion hidrógeno que busca ser compensado de alguna manera desesperadamente, pues si es compensado a través del calcio, a través del magnesio, va a coger ese calcio, va a coger ese magnesio, se lo va a llevar del hueso y por lo tanto vamos a tener problemas en ese hueso, o va a coger magnesio del músculo y vamos a tener problemas a ese nivel también. ¿Cómo lo vamos a compensar? Pues aumentando sobre todo los mecanismos de excreción, es decir, si sabemos que la sudoración
permite expulsar el estado de hiperacidez, los metabolitos procedentes de esa hiperacidez, y la respiración también y la orina también, pues aumentando el ejercicio físico vamos a orinar más, vamos a respirar más y vamos a sudar más y vamos a eliminar todo este exceso de ácido. Y luego también se recomienda pues, un control del estrés y las emociones y un sueño de calidad. Aquí hay la implicación de determinados neurotransmisores, que son los que nos condicionan, los que se activan en ese estado de estrés o en esas emociones, sobre todo en este trastorno del ánimo hacia la depresión, hacia el desánimo, por ejemplo, que pueden influir metabólicamente y aumentar todavía más la producción de elementos ácidos, de metabolitos ácidos. Consideramos una dieta alcalina aquella que comporta un 80% de alimentos vegetales, de verdura de hoja verde, de temporada y de proximidad, y que han de estar mejor, preferentemente crudos, por su cocción, su exposición al calor, muchas veces deteriora muchas de las propiedades que tienen estos alimentos a la hora de compensar la acidez. O sea que, a poder ser, verdura verde, hortalizas, frutas, por ejemplo, con piel, como comentábamos en la última ocasión, siempre que podamos, y mejor crudos siempre. Las tiras de pH, que bien conocéis, las tiras de pH nos permiten determinar el pH. Fundamentalmente se determina en dos fluidos. Uno es la saliva y el otro es la orina. Los expertos recomiendan, sobre todo por ser más fiable, medirlo en la orina, y dentro de la orina interesa que sea, a poder ser, en la segunda orina de la mañana en ayunas. La medición del pH se hace con estos test, con esas tiras, y en función del color que obtenemos a la exposición de ese fluido determinamos cuál es el pH de esa sustancia o de ese fluido. Hablábamos de dieta alcalina para intentar compensar esta relativa hiperacidez. La dieta alcalina se basa fundamentalmente en 4 pilares. Podría estar denostada, hay muchos expertos en nutrición que no creen demasiado en la dieta alcalina o la alcalinización de la dieta, pero pensad que lo que vais a ver encaja perfectamente o mayoritariamente con la dieta mediterránea. Quiero decir que la llamemos dieta mediterránea, la llamemos dieta alcalina, la llamemos dieta hipocalórica, la llamemos como la llamemos, o con predominio de fibra, por ejemplo, al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Bueno, pues los 4 pilares de la alcalinidad, de ese concepto de dieta alcalina, serían estos 4 que veis aquí. Una correcta hidratación, una correcta nutrición, una correcta desintoxicación y una adecuada remineralización para intentar compensar si hemos perdido alguno de esos minerales por los mecanismos que hemos comentado antes. La hidratación, a poder ser, debería ser agua. Se recomienda tomar 1 litro de agua por cada 30 kilos de peso, y se recomienda que el agua tenga un pH de 9,5, sin contaminantes y cargada de electrones. Dicen los entendidos que incluso la del grifo no sirve, la embotellada tampoco sirve, y que lo mejor es aplicar un filtro. Hay alcalinizadores de agua, pero son muy caros. Lo que os recomendamos fundamentalmente es eso, la aplicación de un filtro que puede alcalinizar en cierta manera y aumentar el pH del agua. Evidentemente, cuando el cuerpo está deshidratado, pues lo que vamos a ver es una situación análoga a la de una hiperacidez, que sería: se lentece el metabolismo, se afecta la piel, la resistencia muscular, el rendimiento físico e intelectual, y hay una disminución de energía. Por lo tanto, a poder ser, hemos de hidratarnos lo máximo posible. El segundo pilar que comentábamos era el nutricional, la nutrición, que ha de ser la adecuada. Y como veis aquí, pues esto encaja perfectamente con la dieta mediterránea. En rojo, lo que hemos de evitar: evitaremos la proteína animal, los procesados, la bollería, los refrescos industriales, el pan blanco, los refinados y el azúcar añadido. Evitaremos las cocciones largas, los fritos, los rebozados y las comidas cocinadas a altas temperaturas, por esto que hemos comentado antes, porque desnaturalizamos muchos o cambiamos la estructura de muchos de los elementos que aportamos y que son adecuados con una nutrición sana. Y en verde, lo que sí que deberíamos priorizar: sí al cereal integral, la quinoa, la avena, el mijo, el trigo sarraceno, por ejemplo, la ensalada y verdura y hortaliza de temporada, zumo batido natural verde, sopa de verduras y siempre pescado azul, es decir, pescado graso, mejor que carne.
Si os fijáis, en el último webinar hablábamos del concepto de índice glucémico. Pues es prácticamente superponible a esto que veis aquí, es decir, en rojo lo que nos vamos a encontrar son elementos con índice glucémico alto, elementos que ya están procesados de base, es decir, azúcar refinado, bollería, pan blanco, refrescos industriales, o bien que por la cocción los manipulamos, los metabolizamos de alguna manera y hacemos que su absorción sea mucho más sencilla, pero también que suponga una sobrecarga para el páncreas. Y en verde lo que vais a encontrar son los alimentos con índice glucémico bajo, que son los que deberíamos priorizar y son los que nos sirven como alimentos alcalinizantes, compensadores de ese exceso de ácidos. El tercer pilar de la dieta alcalinizante sería, o sea, de la dieta alcalinizante sería la desintoxicación. Aquí tenemos la representación de las deposiciones, de la eliminación de residuos a través de la vía digestiva, pero dentro del proceso de desintoxicación tenemos también el sudor, la orina y el aparato respiratorio. O sea, con la respiración también estamos eliminando tóxicos. Por lo tanto, tal y como hemos comentado antes, podemos aumentar la sudoración, la micción, la vía urinaria y la respiración a través del ejercicio físico. Por lo tanto, en un mecanismo de desintoxicación, el ejercicio físico es esencial. Y para la mineralización, pues hemos comentado que el principal problema que había, insistimos en la idea porque es fundamental, el principal problema que había con el exceso de acidez es que para ser compensado el cuerpo tiraba de minerales que estaban ocupando otro lugar y ocupando otra función y por lo tanto desestabilizaban esos otros lugares. Por ejemplo, se afecta extraemos calcio del hueso, por lo tanto desmineralizamos y favorecemos la osteoporosis a nivel del esqueleto. Extraemos magnesio, comentamos antes, a nivel muscular, por lo tanto nuestra capacidad para hacer ejercicio físico también quedará bastante disminuida. Y en ese sentido, lo que tenemos en LR es un producto que es el ProBalance. El ProBalance, que nos puede ayudar perfectamente a compensar este exceso de ácidos y evitar que tomen estos minerales de otros lugares, pues el ProBalance nos podría ir de maravilla en ese sentido, a intentar reequilibrar el pH. Como sabéis, el producto ProBalance son 360 comprimidos, las dosis son 12 comprimidos al día entre estómagos de 4 comprimidos antes de las comidas, no tienen gluten ni lactosa ni ingredientes de origen animal y entre los minerales que aportan, pues los 4 que hemos comentado antes, es decir, potasio y sodio, magnesio y calcio, pero además aporta cobre, cromo, molibdeno y otros oligoelementos. Es decir, si vuestra dieta es tendente a la hiperproducción de ácidos, el ProBalance nos podría venir de maravilla en ese sentido para evitar la descalcificación de los huesos, para evitar la afectación, la extracción de magnesio a nivel muscular, o sea que recomendado 100%. El segundo concepto que vamos a revisar hoy es el concepto de inflamación crónica de bajo grado. Es un concepto que se ha puesto de moda de manera relativamente reciente y que parece englobar, subyacer en muchas de las patologías para las que no tenemos una justificación. Cuando hablamos de proceso inflamatorio, evidentemente la inflamación la vamos a entender como un proceso beneficioso siempre que sea algo agudo. Cuando tenemos una herida, tenemos un corte, tenemos una contusión, hay un proceso inflamatorio que es el que consigue que el cuerpo se restituya lo máximo posible, o sea, lo más completamente posible dentro de las posibilidades, ¿no? O sea que la inflamación aguda no la hemos de desestimar, es molesta, pero es favorable en determinados momentos. Pero ¿qué sucede cuando esta inflamación aguda, cuando el estrés se mantiene, es decir, cuando lo que produce la inflamación se mantiene y la inflamación se vuelve crónica? Pues hay una liberación de marcadores inflamatorios, de moléculas proinflamatorias y entonces se van a acabar afectando diferentes zonas del cuerpo. Por ejemplo, vamos a tener un aumento de la susceptibilidad a las infecciones. Pensad que las infecciones o cómo nos enfrentamos a ellas en realidad no deja de ser una inflamación. Van a aumentar los trastornos cardiovasculares. La aterosclerosis es una inflamación. Es una inflamación de la íntima, de la capa interna de la arteria, pero no deja de ser una inflamación. Por lo tanto, cualquier inflamación crónica que afecte a nivel sistémico puede darnos también
todos los efectos secundarios de una aterosclerosis, es decir, un infarto, un ictus, por ejemplo. Aumento de la crisis en asmáticos. Tenemos el mismo problema en el caso del asma. El asma es un proceso de broncoespasmo, un espasmo, una contracción de los bronquios, pero no deja de ser un proceso inflamatorio. O sea, detrás hay un proceso inflamatorio que es el que hace que se genere este espasmo. Las enfermedades autoinmunes son inflamatorias en su mayoría, son enfermedades inflamatorias que se producen porque anticuerpos, proteínas propias, no entienden que una proteína que se acaban de encontrar y que es propia, la entienden como ajena y la atacan, eso sería una enfermedad autoinmune. Las enfermedades neurodegenerativas también parece que subyace detrás un mecanismo inflamatorio crónico, es decir, detrás del Parkinson, de la esclerosis múltiple, de la demencia de tipo Alzheimer. En el Alzheimer queda claro, hay un depósito de unas sustancias que irritan el cerebro y matan la neurona, pero en el resto de enfermedades que no quedan bien claro cuál es el mecanismo, parece que pudiera haber una inflamación crónica detrás y hay un aumento de la susceptibilidad al cáncer. Cualquier inflamación, pensad que es susceptible de verse alterado en alguno de los procesos, es decir, que no sea capaz de reponer adecuadamente o llevar a cabo alguno de los procesos adecuadamente y puede haber una degeneración del ADN o puede haber alguna degeneración de algunas proteínas que nos lleven a un proceso neoplásico, un proceso canceroso. 10 consejos para evitar la inflamación crónica, pues estos que veis aquí: un ejercicio físico moderado, meditación o relajación, porque el estrés hemos comentado antes que subyace en muchos de los mecanismos inflamatorios, en muchos de los mecanismos que producen acidez metabólica. La hidroterapia, los baños de contraste, el jacuzzi, por ejemplo, puede ir de maravilla. El contacto de los pies descalzos con la tierra, el contacto específicamente de la piel con iones negativos también puede ir bien. Una alimentación sana y equilibrada, un poco lo que hemos comentado antes. Un reparto calórico adecuado, este que veis aquí podría ser adecuado, que las calorías a la hora de entrar en el cuerpo, el 55% de ellas provengan de los hidratos de carbono, un 30% de los lípidos y un 15% de las proteínas. Sería un buen reparto, un reparto bien regulado y bien equilibrado. Levantarnos de la mesa con un ligero apetito, es decir, no saciados completamente, sino quedarnos con algo de hambre. No picar entre horas para no poner en marcha todo el metabolismo de la degradación de la glucosa en diferentes fases del día, con lo que provocaríamos un aumento de la producción de sustancias ácidas y por lo tanto podemos tener problemas para compensarlas. Que no falten vitaminas y flavonoides. A poco que nos fijemos, hemos de pensar que el proceso de producción de glucosa, o sea, el proceso de acidez, de disminución del pH, de producción de un exceso de acidez, no es muy diferente. Hay muchos puntos en los que están imbricados ambos procesos del proceso de la hiperoxidación. Por lo tanto, hemos de tener, para compensar, vitaminas antioxidantes, A, C y E fundamentalmente, y flavonoides, que también son antioxidantes procedentes de determinados frutos. Y hemos de incrementar el consumo de fibra. Sé que insisto bastante con este punto, pero el consumo de fibra es esencial para una dieta equilibrada. Deberíamos adecuarlo más a lo que recomiendan las guías nutricionales, que son del orden de 25-30 gramos de fibra al día. Estamos muy lejos, en la población española estamos bastante lejos de este punto. Hemos hablado de las grasas, de la importancia de las grasas, pues hemos de tener en cuenta, hay 4 puntos que me gustaría aquí resaltar. Uno, hemos de obtener las vitaminas liposolubles, las hemos de obtener a partir de las grasas, porque no las vamos a encontrar disueltas, no tiene sentido que las encontremos disueltas en hidratos de carbono, por ejemplo. Las vamos a encontrar disueltas en otros lípidos, ¿no? Recordar que las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K. Hemos de evitar las grasas saturadas, que como bien sabéis predominan en el reino animal, a excepción de la grasa de palma y la grasa de coco, que también son saturadas y que son de origen vegetal. Hemos de evitar las grasas trans, las margarinas, las grasas aquellas que nos encontramos pues eso, en las margarinas, en la nocilla, que le dan aquella consistencia visualmente tan apetitosa, pero que es tan dañina para nuestras arterias.
Y luego hay un concepto que es importante dentro del mundo de las grasas, que es el de los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Nuestro cuerpo considera esenciales estos dos tipos de ácidos grasos, los omega 3 y los omega 6. Esenciales significa que no los puede producir por él mismo, sino que tienen que proceder de los alimentos que se ingieren. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son precursores de las prostaglandinas, y hay prostaglandinas que están que son las que acaban generando sustancias inflamatorias, y otras prostaglandinas que están implicadas en los procesos antiinflamatorios de compensación de la inflamación. Vale, pues debería existir un equilibrio entre los omega 3 y los omega 6 que consumimos. Por esta razón que veis aquí. Los omega 3 son predominantemente antiinflamatorios, es decir, son la base de las prostaglandinas que evitan la inflamación. Por lo tanto, nos van a ayudar en muchos procesos inflamatorios como los que hemos comentado antes. Dos ámbitos de aplicación fundamentales, según lo que hemos comentado hasta ahora, el ámbito neurológico, es decir, las enfermedades neurodegenerativas, o la protección cardiovascular. La aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico, por lo tanto, el consumo de omega 3 nos puede proteger a nivel cardiovascular. ¿Dónde vamos a encontrar los omega 3? Pues están en el pescado azul, en las semillas de lino y en las nueces fundamentalmente. Y por otro lado tenemos los omega 6 que dan lugar a prostaglandinas tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Estas las encontramos en los frutos secos, en las semillas y en las legumbres. Son muy susceptibles a la carencia de vitamina C, B3 y zinc, es decir, si tú das omega 6 pero hay un déficit de vitamina C, un déficit de vitamina B3 o un déficit de zinc, no van a ser capaces de producir las mismas prostaglandinas ni adecuar su función. Y aumentan las prostaglandinas procedentes de los ácidos grasos omega 6 como proinflamatorias, que son también, aumentan en la inflamación inducida por la grasa saturada y otros factores proinflamatorios. Por lo tanto, son esenciales, hemos de consumir las omega 6, los ácidos grasos omega 6, pero hemos de compensarlos con los omega 3, es decir, por cada cantidad, por cada 4 partes de omega 6 que consumamos, hemos de consumir una de omega 3 para compensar este proceso proinflamatorio antiinflamatorio. Afortunadamente, en LR contamos con un producto que es el Super Omega, que tiene un adecuado contenido de ácidos grasos omega 3. Tiene un alto contenido en ácido eicosapentanoico y docosahexanoico, que son los dos ácidos grasos omega 3 procedentes del pescado azul, y que son los que más ayudan en el proceso antiinflamatorio a la hora de producir las prostaglandinas antiinflamatorias que comentábamos antes. Super Omega contiene 60 cápsulas, la dosis diaria son 3 cápsulas al día con un poco de agua, y como veis aquí la cantidad de ácidos grasos omega 3 que tienen es más que suficiente, porque si necesitamos 250 miligramos de EPA y DHA para la protección cardiovascular, en Super Omega tenemos de EPA 630 miligramos por estas 3 cápsulas al día, y de docosahexanoico tenemos 420 miligramos por estas 3 cápsulas al día. Por lo tanto, un producto que a mi modo de ver debería formar parte de nuestros suplementos diarios. Es esencial, yo creo que es una idea que subyace en cada una de las presentaciones, ¿no? Pero es esencial, evidentemente, si tú te tomas un bote de Super Omega, nada más, a medio plazo no vas a obtener ningún beneficio. Lo más importante en estos casos es hacer un consumo de manera mantenida, y comer pescado cada día es complicado. Es decir, obtener el EPA o el DHA a través del pescado es complicado porque puede acabar resultando monótono. Funciones de los omega 3, hemos comentado fundamentalmente 2, la protección cardiovascular. Al ser insaturados son ácidos grasos más flexibles, menos rígidos, por lo tanto si se depositan en la pared se adaptan mejor al paso, los glóbulos rojos se adaptan mejor al paso, no obstruyen tanto y se previene la trombosis y la aterosclerosis. Están implicados en diversas funciones neuronales, hemos dicho que son neuroprotectores en ese sentido, que todas las enfermedades neurodegenerativas en las que subyace, como comentábamos, un proceso inflamatorio crónico, pues los ácidos grasos omega 3 podrían prevenirlas o como mínimo atenuarlas o evitar que se aceleren, que evolucionen rápidamente.
El tercer concepto importante a reseñar es un concepto que ha estado presente en cada uno de los webinars que hemos ido haciendo, que personalmente he ido haciendo hasta ahora, que es el de las vitaminas. Son compañeras esenciales que no nos han de faltar en la alimentación. Sabéis que las 3 funciones esenciales, hay alguna particular para cada una de ellas, pero las 3 funciones esenciales son: ayudan en la transmisión nerviosa, de eso se encargan fundamentalmente las vitaminas del grupo B; participan en diversos procesos metabólicos, sobre todo en la obtención de energía a partir de hidratos de carbono, triglicéridos y aminoácidos, también las del grupo B fundamentalmente; y como antioxidantes tenemos la A, la C y la E. La D cada vez está cogiendo más importancia, pero sobre todo está relacionada con el proceso inmunológico. Y la B12 y la B9, además de estar implicada en la transmisión nerviosa y en la participación en diferentes pasos del metabolismo, la B9 y la B12 es esencial a la hora de replicar el ADN, es decir, en la replicación de las células de la sangre, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, por ejemplo, o de la mielina. En la regeneración de la mielina también es fundamental la participación de la B12 y la B9. De ahí que los médicos de atención primaria, en cada analítica, en gente mayor sobre todo, en cada analítica que hagamos crónica, tendamos a pedir los niveles de B12 y de ácido fólico para ver, pues eso, que no haya carencia que pudiera deteriorar algún proceso inflamatorio que pudiera tener esa persona. Productos vitaminizantes del R, yo he puesto aquí 4, pero evidentemente hay bastantes más. 3 de ellos los hemos visto en webinars anteriores, como son el Ergo pre-ejercicio, intra-ejercicio y post-ejercicio, y hoy vamos a hablar específicamente de Vitactive. Vitactive es un producto que contiene hasta 10 vitaminas, de entre las más importantes, que son estas que veis aquí: la D, la E, la tiamina, la riboflavina, la B6, la B12, la niacina, el ácido fólico B9, el ácido pantoténico y la biotina, y aporta la dosis adecuada, la dosis diaria establecida, que son 5 mililitros en cada toma, aporta el 100% de la dosis diaria recomendada de estas vitaminas. En el caso de las vitaminas, como habíamos comentado también en algún otro webinar, fundamentalmente las hemos de dividir entre las del grupo B, que son las que nos ayudan a obtener energía a partir de las fuentes esenciales, de hidratos de carbono, de triglicéridos o de aminoácidos, y que nos ayudan en el ejercicio físico, como os comentaba en los anteriores webinars. La vitamina D, que tiene una función específica en la inmunidad y sobre todo en el control del metabolismo calcio-fósforo y magnesio también. Y luego el otro gran grupo, que son los antioxidantes, que son la vitamina A, la C y la E. La C tiene atribuida alguna función más, como por ejemplo aumentar la absorción de hierro a nivel intestinal, o es un cofactor esencial en la formación de colágeno. Y la vitamina E, que es el antioxidante generoso, porque lo que hace es que cuando se oxidan la vitamina C y la vitamina A, pues él se ofrece para desoxidarlos y regenerar, para que puedan seguir realizando su función, y que además es un potente vasodilatador arterial. Y algunos otros complementarios para una adecuada salud básica. Pensad que nos hemos quedado nada más, evidentemente podemos aportar a nuestra dieta diaria multitud de suplementos que mejorarán alguna de las funciones, pero claro, esto acaba resultando en una ingesta de complementos o de suplementos excesiva. Cada día tendríamos que tomar muchísimas pastillas si atendiésemos a todo lo que nos puede ir bien para la salud. Entonces nos hemos quedado fundamentalmente con lo más básico, con lo esencial. Hasta ahora hemos visto algunos productos que yo evidentemente introduciría como suplementos en la dieta, y los que vamos a ver a continuación pues también resultan muy interesantes, porque tienen funciones esenciales para restablecer la salud o para mantenerla. Tenemos el calostro. El calostro, como bien sabéis, es la leche sobrante, procede de la leche sobrante de las 12 primeras horas, desengrasada, sin caseína y sobre todo sin pasteurizar, porque el proceso de pasteurización, como cualquier proceso de aplicación de calor durante, sea en poco tiempo o más incluso si es mayor tiempo, lo que hace es desnaturalizar proteínas, desnaturalizar inmunoglobulinas y perderíamos completamente la función. Procede de vacas alemanas, austriacas y suizas. Son las primeras secreciones de la ubre tras el parto
y dura aproximadamente 3 días. En niños nos puede venir bien el calostro porque lo que vamos a hacer es, primero, aportar inmunidad pasiva, es decir, vamos a darle inmunoglobulinas, vamos a darle ya defensas, además de las que le pasan de la madre, vamos a darle defensas. Facilita el desarrollo de la inmunidad activa intestinal porque si tú aportas probióticos, si aportas bacterias, estás entrenando, en cierta manera, a la inmunidad de la persona para prepararse para que cuando llegue algún agresor sea capaz de defenderse, y favorece el desarrollo y maduración digestiva. Aquí sería una función prebiótica que hemos comentado en alguna otra charla, porque las bacterias, los probióticos, se nutren de alguno de los hidratos de carbono que se encuentran y que no son digeridos para regenerar los orificios que tiene la mucosa intestinal y para restablecer la impermeabilidad de esa mucosa, para evitar que esa mucosa pueda ser accesible y pueda ser traspasable por gérmenes y por sustancias que pudieran ser agresivas, resultar agresivas para nuestra salud. En adultos fortalecemos el aparato digestivo por esta cuestión, por el desarrollo, por el restablecimiento de la mucosa intestinal. Podemos prevenir diarreas de todo tipo también por el mismo motivo y porque vamos a establecer una flora adecuada a nivel intestinal. En inmunodeficiencias, como estamos aportando inmunoglobulinas, estamos aportando soldados al mecanismos defensivos para que cualquier elemento agresor se encuentre ante un obstáculo importante a la hora de avanzar hacia el interior de nuestro cuerpo. Aumenta el rendimiento deportivo porque el calostro tiene aminoácidos, aporta bastante cantidad de aminoácidos que nos pueden ayudar a regenerar las proteínas que quedan dañadas por el ejercicio físico. Previene la osteoporosis también por el mecanismo que comentábamos antes de compensación de la acidosis, fundamentalmente. El cuerpo no va a tener que tirar del calcio o del fósforo que hay en los huesos para intentar compensar esta acidosis. Y hay estudios en los que, en cuanto a prevención de cáncer, de momento no tenemos resultados en este sentido, pero podría ser muy interesante como coadyuvante, evidentemente como cofactor. No vamos a curar un cáncer con calostro, pero podemos hacer que el cuerpo tenga una capacidad defensiva bastante mayor y una salud bastante más íntegra. En la composición, como decíamos, encontrábamos aminoácidos, por lo tanto vamos a poder regenerar perfectamente las proteínas que hayan quedado dañadas en el ejercicio físico, inmunoglobulinas, citoquinas, interleuquina, interferón alfa, que son elementos fundamentalmente implicados en las defensas, en el proceso inmunológico, anticuerpos, veis aquí también, y en definitiva defensas. Lo que vamos a obtener son fundamentalmente defensas, nos va a ayudar a la hora de enfrentarnos, de disminuir la susceptibilidad a padecer infecciones. Sabéis que hay dos presentaciones, el calostro en forma de cápsula, se toma una cápsula por la mañana y otra por la noche, y el calostro líquido, que sería, hemos de ingerir 8 mililitros una vez al día, puro con zumo de frutas frías. Es fundamental que no añadamos o que no lo mezclemos con bebidas con bebidas calientes, o que no los calentemos, por lo que hemos comentado antes, porque tanto las inmunoglobulinas como los aminoácidos son sustancias proteicas, son de origen proteico y se desnaturalizan con el calor, es decir, pierden su estructura y por lo tanto pierden sus funciones, o sea que hemos de intentar evitar exponerlo al calor porque perderíamos completamente las funciones que tiene. Y las acciones fundamentalmente son a nivel de efecto pre y probiótico. Restaurar el intestino permeable, es decir, un efecto prebiótico claro. También ayuda a que se establezca el Lactobacillus bifidus acidophilus, que es un probiótico muy adecuado a la hora de formar parte de la flora intestinal, que nos va a ayudar por su efecto inmunomodulador, por su potenciación de las defensas, por ejemplo. Y luego comentábamos también que mejora el tono muscular y el rendimiento, mejora la fatiga muscular fundamentalmente por el aporte de aminoácidos, es decir, vamos a reponer las proteínas dañadas y por lo tanto vamos a mejorar la fatiga muscular y aumentar hasta un 20% la fuerza de resistencia y disminuir el tiempo de recuperación por esta razón. Y luego un producto que
que desde luego a mí me tiene seducido completamente, porque abre una ventana hacia un mundo que es mágico, que es súper ilusionante a nivel de salud, que es el mundo de los probióticos. Prodoce, que es el probiótico de LR, contiene probiótico, contiene 12 cepas, que las veremos a continuación, de probióticos, entre las que seguramente están las más importantes y las más estudiadas a nivel de funcionalidad probiótica, a nivel de prevención de enfermedades y a nivel de mantener íntegra la mucosa intestinal y de salud en general. Prodoce contiene una microencapsulación. La importancia de la microencapsulación es que realmente donde nos interesa que lleguen estas bacterias es al colon, por lo tanto ha de pasar, y lo tomamos por la boca. Si lo tomásemos por otra vía, permitirme la broma, no habría ningún problema, pero como lo tomamos por la boca, tiene que pasar por todo el tracto digestivo y tiene que aguantar esa microencapsulación, el ácido del estómago, las sales biliares, todos los jugos intestinales, y llegar al colon íntegramente donde se libera. Por lo tanto, es fundamental que cualquier probiótico que tomemos tenga una microencapsulación que asegure que llegue donde realmente nos interesa, que es a la zona colónica. Además, este producto contiene fructooligosacáridos, que son hidratos de carbono de cadena larga que actúan como prebióticos, que el cuerpo no es capaz de degradarlos, llega a la zona del colon y sirven como alimento a las bacterias. Por lo tanto, estamos dando las bacterias, el animalito, entre comillas, más el alimento para el animalito. O sea que es un producto súper completo. Aquí en una pizarra os he puesto un poco las funciones que pueden tener cada uno de los probióticos, de las 12 cepas que contiene Prodoce. Por no extenderme demasiado, deciros que los Bifidobacterium, todos ellos se encuentran en el tracto gastrointestinal de niños y adultos, degradan y ayudan a degradar los azúcares de la leche materna y también los hidratos de carbono próximos a la microbiota, por lo tanto permiten alimentarse de esos prebióticos, y varios de ellos tienen acción inmunomoduladora y antiinflamatoria y favorecen la integridad de la barrera intestinal. Ese sería el longum. El brevis, como cosa particular, pues también es inmunomodulador. Lo demás acontece en todos los Bifidobacterium, o sea, evitan la leche materna, todo esto. Estos dos primeros puntos están en todos los Bifidobacterium. El bifidum, en la subespecie bifidum, favorece la renovación de la capa de moco que protege el intestino, por lo tanto, efecto prebiótico también. Son muy parecidos en su función, ¿eh? Lo que pasa es que si buscáis en PubMed o en las bases de datos, sí que tenéis que introducir la cepa en cuestión para ver qué efectos pueden tener. Pero el Bifidobacterium, en general, su efecto es muy parecido para todos los Bifidobacterium. En el caso del Infantis, se ha estudiado también, o se ha visto que si se añade a la leche de fórmula, es decir, no a la leche materna, sino a la leche de bote, reduce los episodios de diarrea, pero también los estreñimientos en los bebés, y en las mujeres con síndrome de intestino irritable mejora el dolor y la incomodidad intestinal, así como la frecuencia de la defecación. Por lo tanto, sintomáticamente mejoran mucho las personas con síndrome de intestino irritable si se añaden un probiótico con Bifidobacterium infantis. Y en el caso del lactis, mejora la actividad como propio, mejora la actividad fagocítica y antitumoral de los linfocitos natural killers. Los linfocitos natural killers, pues, como su nombre indica, serían los asesinos naturales, es decir, cualquier célula que se detecte como extraña es atacada por los linfocitos, se produce una cascada inflamatoria y se acaba deteriorando. Pero los primeros que actúan, los kamikazes que se lanzan contra el enemigo, son los natural killers. Tenemos el Streptococcus thermophilus también dentro de las cepas, de las 12 cepas que encontramos en Prodoce, de los cuales alguno de los subtipos de este Streptococcus thermophilus corrige la hiperpermeabilidad intestinal, efecto prebiótico, por lo tanto, y algún otro subtipo concreto utilizado en deportistas atenúa el daño muscular producido en el ejercicio físico. Por lo tanto, también podría ser interesante para aquellos que queremos realizar ejercicio físico, ¿no? Y dentro del Lactobacillus, el Plantarum la mayoría de ellos habitan en el intestino y tracto genitourinario y contrarrestan microorganismos patógenos.
El Plantarum, además, puede tener capacidad para reducir niveles de colesterol y triglicéridos. Esto es muy interesante en aquellos casos en los que los niveles de colesterol no son excesivamente altos, no necesitamos medicamentos, o en aquellas personas en las que no puedan tomar los medicamentos por mala tolerancia. Por lo tanto, tenedlo en mente que el Lactobacillus plantarum resulta muy interesante. Y esto sucede en varios de los Lactobacillum, actúan modulando el eje intestino-cerebro. Seguramente habréis oído hablar de este eje, pero en esencia he de deciros que la serotonina, que es la hormona que determina si eres una persona con depresión o no, o que determina un poco el estado anímico, gran parte de esa serotonina se produce a nivel de la microbiota. Y el Lactobacillus plantarum es uno de los principales productores de esta serotonina. El Casei mejora la resistencia a la insulina en diabéticos, por lo tanto también nos puede venir fenomenal en pacientes diabéticos antes de aumentar la cantidad de la insulina o antes de introducir incluso la insulina, es decir, en pacientes en los que sí que se produce insulina y que llevan, por ejemplo, metformina, que es un medicamento que ayuda a disminuir la resistencia a la insulina. Pues el Lactobacillus casei ha demostrado que también puede disminuir, probablemente no con la potencia de la metformina, pero podría ayudar en ese sentido. Favorece la apoptosis de las células defectuosas, por lo tanto puede resultar interesante cuando se están iniciando procesos neoproliferativos, procesos tumorales, mejora la evolución en pacientes con artritis reumatoide y puede ser útil en caso de rinosinusitis crónicas con pólipos nasales. El Paracasei mejora en ancianos la respuesta a la vacuna de la gripe, por lo tanto en todos aquellos abuelillos que conozcáis, vuestros padres, vuestros abuelos que conozcáis y queráis que se ponga o estén decididos a ponerse la vacuna de la gripe, algo muy recomendable en gente mayor, la toma del Lactobacillus paracasei puede ayudarnos a que esa vacuna sea más eficaz todavía de lo que sea en condiciones normales. En jóvenes previene la aparición de resfriados comunes, algún subtipo mejora la fatiga ocular, mejora los eczemas, eficaz en eczemas en rinitis alérgicos, es decir, en procesos en los que la inmunidad, la autoinmunidad, las alergias como autoinmunidad están implicadas. En deportistas mejora la atención y la concentración y en personas con depresión favorece la calidad del sueño y alivia los síntomas depresivos. Todo esto, todas estas aseveraciones, todas estas frases tienen un estudio detrás, quiero decir, que si buscáis en PubMed, por ejemplo, veréis que cada uno de estos lactobacillus, para cada una de estas sentencias hay un estudio detrás. No son, o sea que para determinadas condiciones o patologías pueden ser súper recomendables. Es todo un mundo, como os digo, ¿eh? A mí es un mundo que me tiene súper ilusionado. El Lactobacillus rhamnosus también lo reconoceréis porque lo vais a encontrar muchísimo en estudios realizados con probióticos, tiene gran capacidad para fermentar hidratos de carbono y también participa en la modulación del eje intestino-cerebro. Por lo tanto, también en estado anímico el Rhamnosus tiene un papel importante. El Acidophilus es muy resistente al ácido del estómago, a las sales biliares y a las enzimas digestivas. Por lo tanto, si tomamos Pro12 o si tomásemos cualquier otro probiótico, mejor Pro12 por la protección que hemos comentado, ¿no? Pero el Lactobacillus acidophilus va a llegar seguro a nivel del colon porque ya de por sí es resistente, inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos y es muy resistente a un buen número de antibióticos. Por lo tanto, si tomamos algún antibiótico tipo amoxicilina, ácido clavulánico, que ya sabéis que producen diarreas por problemas porque nos cargamos toda la flora intestinal, ¿no? El Lactobacillus acidophilus, si está sentado en la flora intestinal, nos va a aguantar bien la toma de antibióticos. Y el Bulgaricus, que en realidad es una subespecie del Bureki, es eficaz en el alivio de sintomatología diarreica y es asociada al síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, como veis, es un producto que es súper aplicable en múltiples patologías, en múltiples condiciones y en múltiples patologías, algunas de las cuales no tenemos tratamientos. Por ejemplo, para el síndrome de intestino irritable, la verdad es que poca cosa sabemos hacer o podemos hacer desde los centros de atención primaria. Y probablemente el probiótico sea un muy buen tratamiento. Y finalmente tenemos el Cistus incanus, que sería un antioxidante súper potente. Tenemos dos presentaciones, en spray y en cápsulas.
ambas ricas en vitamina C. En el caso del spray es rica en vitamina E además, por lo tanto 2 antioxidantes. Y en el caso de las cápsulas tenemos vitamina C y zinc. Y el zinc, como sabéis, también participa en el proceso antioxidante. Aquí tenéis las dosis diarias, serían spray 3 pulverizaciones 3 veces al día directamente en la boca. Y en el caso de las cápsulas, tomar 2 cápsulas juntas al día con un poco de líquido. Bueno, ahora como sabéis, no sé si esto, Paula, ¿querías comentar tú esta parte? Y nada, simplemente, bueno, después de todo lo que has contado, Paco, Madre mía. impresionante y además muy bien de tiempo, nada, simplemente cómo podéis adquirir, ¿no?, estos productos. Pues por una parte, ya sabéis que se pueden adquirir siempre, se me oye bien, ¿verdad? Perfecto. Ah, vale, fenomenal. De forma individual, además el Vitactiv lo tenemos en promo hasta las 12 de la noche y el Super Omega lo tenemos en el catálogo mensual de este mes, también en oferta, tiene 20-21% de descuento cada uno. Bueno, pero la mejor manera es con nuestro autoenvío, que es la manera más rápida, fácil y con el mayor descuento. En este caso, el de Salud Básica tiene 25,70% de descuento, es decir, casi 20 euros de ahorro, y se puede adquirir todos los meses automáticamente en tu casa a un precio de 56,50 euros. Vitaminas, para otro producto como el ProBalance para tener bueno, pues el cuerpo alcalino y el Super Omega para la salud cardiovascular. Y también con nuestras tiras pH, o sea que un pack súper completo al mejor precio. Siempre es mejor adquirir los productos en pack, ¿vale? Es la forma más económica y además con el autoenvío es mucho más cómodo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues contactando a un socio LR, porque si no eres socio no puedes bueno, suscribirte a esta opción de compra. Pero también tenemos la otra opción con estos que acabamos de lanzar, además con estos 3 productos más destinados a la protección interior. Este tiene un precio de 77,80, también mejor precio garantizado, siempre obviamente la suma de los 3 productos, en este caso es el Pro 12, con pues, este producto tan completo con todas las cepas que ha comentado Paco, que hasta él le ha entusiasmado. Ahora que empiezas, ¿verdad?, a profundizar en todos los productos, empiezas a ver todos los beneficios y todo lo que contienen cada uno de ellos, y el Pro 12 es uno de ellos. El Cistus para las defensas y el calostro lo mismo, aparte de pues, mejorar el rendimiento deportivo, el aparato digestivo, etcétera. O sea que, bueno, creo que con nuestros 2 packs, bueno, pues hacemos el completo de todos los productos que hemos tratado hoy. También tenemos, por supuesto, el LR Go, los productos del LR Go en autoenvío, que también ha comentado un poco Paco, que llevamos también comentando en los últimos meses con todo el lanzamiento. Así que nada. Y para todos los que queráis contrato envío, estáis de suerte porque todavía nos quedan 15, ya no 20 porque esto lo preparamos ayer y ahora solo quedan 15 personas, 15 regalos que se pueden llevar esas últimas 15 personas que contraten autoenvío, pues ya. O sea que después de este webinar a por ello para conseguir este producto fantástico de papaya. Perfecto. Y bueno, finalmente quería comentaros un par de libros que son los que me han servido a mí un poco para refrescar todos esos conocimientos que os he explicado esta tarde y que son absolutamente recomendables. Y una página de contacto. Tenemos una novedad que ahora mismo, después de los libros, os comento. Los 2 libros son Dieta Alcalina de Josefina Yargués. Josefina la conozco personalmente, me considero, bueno, me gustaría pensar que soy un amigo suyo y realmente hace un repaso a la dieta alcalina. Es una persona que ha escrito mucho sobre nutrición. Podéis encontrar varios libros de ella, todos muy interesantes y son muy recomendables. Normalmente estos libros, todos los libros de consejos médicos, no sé por qué, pero están a un precio bastante más asequible que las novelas, no llegan a 20 euros y son libros, en el caso de dieta alcalina, que os lo recomiendo 100%. Y luego el revolucionario mundo de los probióticos, este lo veréis en las librerías porque acaba de salir hace poquito y a mí me apasiona este mundo, la verdad, porque realmente te está abriendo las puertas o te está abriendo opciones de tratamiento para enfermedades que hasta ahora era impensable darles una respuesta terapéutica.
también es súper recomendable este libro. Y aquí encontraréis, pues eso, por cepas, los estudios que hay. Y ahí al final del libro, os lo adelanto porque para nosotros resulta súper interesante, síntoma por síntoma, qué probiótico iría bien. O sea que si queréis profundizar un poco en el tema o si queréis preparamos algún día un webinar con respecto a todo esto. Bueno, fantástico, lo veo y vamos, una buenísima idea, Paco, para el mes que Vale. viene. Si os parece bien, yo creo que a la gente le parecerá estupendo. Preguntan, de hecho, que mucha gente interesa dónde se puede comprar, en librerías, incluso en En Amazon, por librería, internet, ¿no? Que sí, pongan el título sí, y sí, ahí. sí. Dieta alcalina dieta alcalina, es que a los 5 años se pierden los derechos si no hay una reedición. Los derechos de la editorial vuelven al autor. Entonces, dieta alcalina debe estar bordeando ya los 5 años. O sea que no sé si lo encontraréis, pero el revolucionario mundo de los probióticos salió a final de febrero. El sábado fui a comprármelo yo y realmente es espectacular, ¿eh? Bueno, es espectacular para los que nos gusta este tema. A lo mejor algunos diréis, pues vaya churro de tema, ¿no? Pero realmente es súper interesante. Además está muy bien explicado, de manera muy sencilla y se entiende de manera muy sencilla. Es súper recomendable. Y luego lo otro que os queríamos comentar es que al final hemos hablado con Paula y con Marco y hemos optado por abrir una página de Facebook donde me encontraréis y donde haremos un consultorio. ¿Es así, Paula? Sí, bueno, realmente estamos montando el consultorio para que sea pues, una especie de blog donde estén apuntadas todas las cuestiones y podáis consultarlas siempre, ¿vale? Para que no queden en un webinario y que, bueno, que sea una especie de archivo. Entonces, mientras tanto, porque al final hace falta un poco de preparación previa, de técnica, de crear una página web, etcétera, que estamos en ello, pues de momento Paco se ha abierto una cuenta de Facebook que se llama Francisco Marín Jiménez, con esta foto, ¿vale? Para que la reconozcáis. Y bueno, allí le podréis empezar a hacer preguntas hasta que creemos este webinar, que ya cambiaremos de la forma de hacerle las preguntas, bueno, pues para que esté de una forma más ordenada. Perfecto. Y creo que ya estamos. Ya, si tenéis preguntas, si tenéis alguna pregunta. Sí, aquí veo preguntas. Dice Sonia, cliente operada de corazón con sintrón, mala alimentación y ánimo bajo. ¿Qué le puedo recomendar? Madre mía. De todos estos productos. Además entiendo que además de la medicación, es decir, a modo de suplemento, el ánimo bajo, dependiendo de la evaluación que haga su médico, igual necesita algo un poco más potente. Claro. Pero si es un ánimo, simplemente un trastorno adaptativo, un trastorno del ánimo de poca duración así, podemos empezar perfectamente con cualquier producto que lleve triptófano, podría ir bien. Algunos de los probióticos, fundamentalmente algunos de los probióticos que están implicados en el eje intestino-cerebro nos iría bien y serían básicamente las pautas alimentarias. Esto va bien sobre todo para restituir la serotonina a nivel intestinal, pero si la persona ha de ser evaluada por un sanitario y decidir si necesita algo más de medicación. Pero estos productos serían completamente seguros. Fantástico. Paco, pregunta Isabel Carmona. Buenas tardes, yo 12 pastillas de Probalance cada día. Además, fruta, verduras, pero llevo una temporada que siempre estoy ácida. Pues no consigue bajar la acidez y a qué se puede. Ella pregunta a qué se debe o qué puede hacer. Podrían ser varias las causas. Por ejemplo, un aumento, no sé si es el caso, un aumento de un exceso de consumo de carne roja, por ejemplo, en lugar del pescado azul. Interesaría sobre todo el pescado azul. Una ausencia de ejercicio físico, porque hemos de pensar que el metabolismo ya de base ya produce protones libres, por lo tanto el pH tiende a ser bajo, tendemos a tener un metabolismo con producción de acidez. Entonces, deberíamos intentar eliminar todos estos residuos pues, a través de bebiendo mucha más agua para orinar más, realizando ejercicio físico para sudar y para respirar de manera más rápida y eliminar toxinas, por ejemplo. Y dietéticamente, pues eso, adecuar un poco a la dieta mediterránea, sobre todo lo que ha comentado ella, ¿no? Frutas, verduras,
evitar las carnes rojas, si acaso comer carne blanca o mejor pescado azul. Y básicamente eso, y beber mucho líquido y evitar, evidentemente, los cereales refinados, el pan blanco, el azúcar, los zumos industriales, la bollería, un poco eso. Pues nada, Isabel, ahí tienes un poco la pauta. Intenta, bueno, pues seguir estos consejos y a ver si funciona, ¿no? Ojalá, ya nos contarás en otro webinar. Noelia pregunta la enfermedad de Crohn. No, me imagino, Noelia, que si alguno de estos productos va bien o cuáles de ellos, si nos puedes especificar un poco, te lo agradeceríamos, ¿verdad, Paco? No, ¿Cuál es hay la duda que alguno, tienes? hay algún prebiótico que puede ir bien, hay algún probiótico, perdón, que puede ir bien en la enfermedad de Crohn, pero son muy, muy puntuales, están estudiados precisamente algunos de ellos. Y en la enfermedad de Crohn el problema que hay es que restituir la mucosa intestinal es muchísimo más complicado, porque no simplemente depende de la microbiota, sino que hay, bueno, como sabes, pues hay úlceras, hay pérdida de la mucosa colónica. En el caso del Crohn, además, no solo afecta al colon, sino que puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo. Y ahí sí que podemos tener problemas fundamentalmente por eso, porque hay una pérdida de la integridad, o sea, la mucosa no actúa como mucosa porque se pierde, hay erosiones, hay úlceras, hay pérdidas de mucosa, entonces cualquier bacteria que introduzcas, pues estaríamos actuando como en las personas con la inmunidad deprimida. Hemos de ir con muchísimo cuidado al introducir alguna bacteria. Hay algunos estudios que se han hecho con Crohn y con probióticos, con bacterias concretas, con cepas concretas, pero fuera de esas cepas, como no hay evidencia, yo no metería ninguna bacteria, ni que sea beneficiosa, no metería ninguna bacteria en una persona que no tiene una mucosa intestinal que pueda hacer frente a una posible invasión de esa bacteria. Vale. A ver, Rosana pregunta, ¿el Pro12 a partir de qué edad se puede consumir? ¿Los niños, bebés, etcétera? Hay algunos que están adaptados, algún probiótico que está adaptado a niños. Las pediatras de mi centro, por ejemplo, suelen dar algunos probióticos en determinadas diarreas. Lo que pasa es que eso lo tienes que ver en el prospecto. Y por defecto, creo que lo comentábamos en la última ocasión, no deberíamos darlo ni a niños ni a embarazadas si no hay estudios detrás que lo confirmen. Porque por una cuestión ética, con los niños no podemos experimentar, con las embarazadas no podemos experimentar y con las lactantes en principio tampoco. Por lo tanto, no te vas a encontrar ningún producto, ningún medicamento que se pueda dar a los niños si no hay un estudio previo. Pero a mí me consta que las pediatras de mi centro, probióticos concretos, ya establecidos, siempre bajo la supervisión de alguien que entienda al respecto, pero sí que se lo dan a niños, bebés no, pero en los primeros años sí que se dan. Ahora, siempre bajo supervisión médica, eso sí. Por esa razón que os comentaba, porque no vais a encontrar muy poquitos estudios, porque éticamente conseguir un permiso para experimentar con niños menores de edad cada vez es más complicado. Bueno, ya yo creo que acabamos preguntas por hoy para no alargarnos demasiado. Esther, gracias de nuevo. Paco, gracias también. Y nada, nos vemos en el siguiente webinar el día 23, ¿verdad, Paco? Si no me estoy equivocando. La semana que viene tenemos aromaterapia. Os esperamos a todos y millones de gracias. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Gracias, Esther. Gracias a todos.